El problema es López Obrador. El problema es López Obrador. Porque ¿saben por qué no ha salido la Iglesia Católica? Porque los argentinos dicen, los mexicanos están con la Virgen Guadalupana, adorando a la Virgen de Guadalupana, y van millones y millones a adorar a la Virgen Guadalupana. Entonces los argentinos no se sacan del medio del tema de la Iglesia Católica y eso imposibilita que haya libertad de culto. Es un lío con el tema de la libertad de culto, pero el hermano cubano, le digo por favor, al hermano cubano que vive en Miami, respeto su actitud elocuente, pero vuelvo a repetirle y le repito, la política se enmarca en dar libertades y derechos en todo el mundo para que la gente pueda convivir, comerciar y estar en paz con su mente en este mundo, en todos los países por lo menos. En algún otro, como Argentina y en algunos países musulmanes, tal vez eso no se esté cumpliendo. ¿Por qué? Porque han tomado a la Iglesia Católica como emblema nacional y se ha hecho fanatismo. El fanatismo es como la grieta que han instalado y es lo que tiene que terminar Alberto Fernández. Alberto Fernández sabe que hay fanatismo hacia la Iglesia Católica, que eso se compone a través del artículo número 2, y mientras no saque el artículo número 2, ese fanatismo va a seguir carcomiendo las mentes de todos los argentinos. Lo que intento yo hacer es que se cumpla lo que dice en todo el mundo, que la religión o los proyectos de un ser humano a mente abierta sea exclusivamente de origen civil, ¿no? Como lo es el Papa, que tiene una idea, es civil, puede proponer, pero no inducir. Entonces, acá lo que estamos tratando de hacer es que la Iglesia se acomode al mundo en que vivimos. Tenemos un mundo donde la Iglesia gobierna más que el hombre y tenemos un mundo que la Iglesia no entiende ni para arriba ni para abajo. La Iglesia Católica no quiere ir en salida, se niega a ir a los hospitales, viven ahí dentro de sus parroquias y no salen al mundo. Ese es el problema, primer punto. El segundo, no quieren salir de la separación Estado-Iglesia, no quieren separarse del Estado a nivel económicamente, que eso permitiría que haya libertad de culto, que no hay libertad de culto porque la Iglesia se aferró al dinero del Estado en vez de buscar una propuesta elocuente para que Argentina sea un país laico, pero a la misma vez creyente en Dios, que eso es lo que tendría que hacer el Papa, no interferir, que la Argentina sea laica y buscar de la forma más razonable, plantear ante Alberto Fernández que Argentina se separe de la Iglesia a nivel constitucional para que todos y todas podamos tener libertad. Eso es tratar de obtener ese derecho que ya lo tiene Estados Unidos, lo tiene Uruguay, pero Argentina no lo tiene porque es un estilo muy conservador lo que estamos viendo. El presidente Alberto Fernández está haciendo lo mismo que hace López Obrador. Argentina mira mucho a México y el problema es que México tiene una actitud de no respaldar la laicidad religiosa. Laicidad religiosa, que yo le llamo libertad, porque no soy más católico porque hubo muy serios problemas en Argentina, primero, y segundo dentro de la Iglesia. La Iglesia Católica se derrumbó desde el 2012. La Iglesia Católica cayó, y eso lo puede decir Monseñor Jorge Lozano, lo puede decir Monseñor Héctor Sordán, y eso es por la baja en fe que tienen algunos sacerdotes de promedios y niveles que en Emuná, que es fe, en el lado judío, en fe la Iglesia Católica está muy baja. Entonces, tenemos
una iglesia católica baja en fe, que eso hace que al estar la iglesia católica baja en fe, la sociedad se derrumba, y eso pasó en el 2012, y por eso no existe ninguna persona que quiera ser sacerdote dentro de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque hay una derrumbación de la fe católica de principio a fin. Desde el punto que la gente dice que cree en la iglesia católica para abajo, hay un punto de quebranto. ¿Y de dónde viene ese punto de quebranto dentro de los sacerdotes? Eso es lo que yo he notado durante largos años, y por eso estoy fuera de la iglesia católica en el judaísmo. Entonces, la iglesia no sale, no es en salida, no sale, el sacerdote vive encerrado en una cápsula. El Papa Francisco le ha dicho 25.000 veces a los sacerdotes que tienen que ir en salida. Los sacerdotes no van en salida. Entonces, hay sacerdotes que buscan el cambio, pero también la iglesia viene debilitada desde adentro de la curia, y eso se traduce por falta de fe. Entonces, cuando eso se traduce por falta de fe, sale al resto del país, y el resto del país se hunde. Eso al estar la iglesia católica dentro de la Constitución. Entonces, para que la iglesia católica vuelva a reflotar, la iglesia católica tiene que pedirle a Alberto Fernández que saque de la Constitución a la iglesia católica, y que promueva la laicidad. Y aparte de eso, como no queremos más imperialismo, queremos que sea laico y que nunca más vuelva a haber otro patriarcado ni otra confesión religiosa por encima de los niveles de lo que los argentinos tenemos que estar, ¿no? En el nivel de la libertad, en el nivel de la ¿cómo se dice? El nivel que está la mayoría de los países para de tener todo lo mejor en derechos, y en pensamiento, en fuerza, en tranquilidad, en positividad. México ha sido en parte el problema, y es porque López Obrador ha dejado que la iglesia tome poder y no ha dejado que la gente tome el poder y la decisión de elegir su religión. El problema es López Obrador, no hay otro culpable. Y lo mismo pasa con Díaz-Canel. Díaz-Canel tiene en su forma de ver y expresar que la única y soberana religión que debe haber en Cuba es la Iglesia Católica. Nosotros rechazamos eso porque todos los cubanos también tienen derecho a tener la libertad religiosa, de poder elegir su religión y de tener su derecho y libertad. Acá lo que importa es que cada ser humano tenga derechos y libertades. Cuando los mexicanos pasan la frontera, van con una virgen de Guadalupe y empiezan con el tema de la religión católica. O sea que van hasta Estados Unidos a poner a huevo a todos los mexicanos que tienen que ser católicos. Van con toda su religión, pasan de la frontera para arriba con toda su religión a decirle a los norteamericanos: tienen que acabar con la libertad de culto y ponerse todos católicos. Y eso es lo que hacen los mexicanos. Eso es el mensaje de que, apoyados por la Iglesia Católica, quieren enviar los católicos a los norteamericanos. Y los norteamericanos tienen derecho a la libertad religiosa. Lo que pasa es que si se acaban los derechos humanos dentro de Estados Unidos, nosotros perdemos también el tema de seguir apoyando el tema de nuestros derechos. O sea que retrocedemos en la escala evolutiva y no vamos a evolucionar más. Entonces el Papa está poniendo al mundo en una situación difícil, y parece que el Papa Francisco, que dijo que vino a respetar a aquellos que piensan diferente, eso no lo está cumpliendo.
Entonces estos sordas me exigen a mí que vuelva a la Iglesia Católica y que me quieren poner a huevo que yo regrese a la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para que el Papa sea mi emperador y yo tenga que servir al Papa. Eso es lo que quiere López Obrador. Acá lo que tiene que haber es libertad. Eso es lo que planteo yo delante del Papa, pero el Papa no sé en qué mundo está, que el Papa quiere que él sea el emperador y que yo sea su sirviente. Señores, nosotros tenemos que respetar la libertad religiosa de los demás. Y esa es mi propuesta. Siempre ha sido mi propuesta. Y lo del tema de que yo le planteaba a Piaggio, lo del tema de la comuna, que yo siempre se lo he planteado a Piaggio, es porque la Iglesia Católica y el evangelismo acá no respetan mi fe. En primer lugar, eso es lo que yo planteaba con anterioridad. Pero vemos que Piaggio está muy retrocediendo. Está retrocediendo a una escala no evolutiva. No quiere evolucionar, o sea, que si está a favor de la Iglesia Católica, quiere decir que no va a haber escuela, con las capacidades que las escuelas tienen que tener, con progreso, con evolutividad, con computadoras, como tiene que ser, con progreso. Y acá lo que plantea Cambiemos, lo que plantea el Frente para la Victoria es un país sin progreso. Entonces yo rechazo, porque no entiendo qué es lo que quieren poner. Quieren que todos seamos como Carranza, que Carranza vive sin televisión, y mientras tanto vive sin televisión y vive una mala vida. ¿Y qué hacemos con eso? Quieren que todos seamos retrasados mentales. Eso es lo que quiere Díaz-Canel, lo que quiere López Obrador, lo que quiere Alberto Fernández para nosotros, que no seamos evolutivos. Lo mismo le digo a Donald Trump. ¿Qué es lo que quiere para Estados Unidos? Yo llamo a Donald Trump para que Donald Trump entienda qué es lo que él quiere para Estados Unidos. Libertad y derecho o esclavitud. Eso es retroceder al pasado. Eso es retroceder al pasado. No queremos eso. No queremos más esclavitud. La esclavitud no tiene que estar más. Hace mucho que se abolió eso. Y eso sería volver al pasado. Nosotros tenemos que ir al presente. Tenemos que ver el futuro mirando el presente. Y eso es lo que le pido a López Obrador, a Donald Trump y a Alberto Fernández. Miremos el futuro. Y lo mismo le digo al Papa Francisco. No te metas con el futuro. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Y que tengan los cristianos feliz Navidad y nosotros los judíos Hanukkah. Shalom a todos.